¿Qué tal? Mi nombre es Emanuel Moré, soy del equipo de Automation de Fravia Tech y hoy vamos a estar hablando de un gran desafío. Imaginemos que nos encontramos con un entorno empresarial donde enfrentamos un desafío tecnológico épico: optimizar el proceso de entrega de software asegurando la calidad para una empresa que cuenta con múltiples equipos de desarrollo. Bueno, es aquí donde comenzó este gran proceso, este desafío para nosotros, que nosotros llamamos un CI para gobernarlos a todos y sacarlos de las tinieblas. Bien, ¿por dónde comenzamos? Bien, ¿por dónde? Nosotros necesitábamos obtener primero una primer foto inicial, el estatus de cómo se encontraba todo. Esto nos llevó un proceso muy profundo de análisis, de comprensión, de muchas reuniones, mucho café de por medio, pero principalmente escuchar, dialogar y comprender, ¿sí? En esta empresa con la que nos tocó implementar, nos topamos con que, bueno, había múltiples equipos. Prácticamente en un comienzo, estamos hablando del año pasado, se encontraban ya 12 equipos de desarrollo. Habían equipos que tenían entre 2 o 3 personas, otros equipos que tenían un poco más grande, de 5 integrantes, pero cada uno de ellos tenía su propio enfoque de CI/CD, lo que generaba una gran dispersión de los esfuerzos y una falta de estandarización entre todas esas etapas. Si un desarrollador tenía que migrar por alguna causa de proyecto o de equipo, tenía que aprender todo ese flujo de nuevo y todos los mecanismos de despliegue. Entonces, la verdad que un dev, teniendo que invertir tiempo en mantener un CI o con problemas de despliegue, en lugar de estar ocupándose de ofrecer mejoras y de evolucionar el código, no estaba bueno. No encontramos, de momento, entre todo lo que se pudo indagar, ninguna herramienta incorporada que agregue valor, ya sea buenas prácticas, herramientas como pruebas de seguridad, de calidad de código. Y bueno, y entre todo eso llegamos a encontrar hasta 40 CIs distintos, uno para cada lenguaje y para cada framework. Acá en la siguiente diapositiva nosotros les queríamos mostrar un pequeño pantallazo de los distintos lenguajes que estamos abordando, que tenemos desplegado en un contexto de microservicios, ¿sí? Llegamos a encontrar proyectos bueno, en Java en distintas versiones, en Java 17, en Java 11, en Kotlin, en Node.js, en React, en Next, en Go, en .NET. Bueno, en .NET teníamos CIs, uno para 3.1, para 5.1, para NetCore, para NetFramework, para SPNet. En el caso de JavaScript había un CI para React, otro para Next.js. Era una locura y necesitaba un poco de orden. ¿Qué fue? ¿Por dónde comenzar? ¿No? Dijimos, bueno, ¿cuál fue el punto de origen? Buscamos principalmente esos puntos de convergencia, esos patrones que se repetían, ¿sí? Teniendo en cuenta, de nuevo, como les dije antes, que estamos en una arquitectura de microservicios y en unos despliegues sobre orquestadores como Kubernetes en todo lo que sería un cloud provider, ¿no? Un proveedor de servicio cloud como por ejemplo AWS o GCP. Entonces, por lo menos de a poco fuimos armando ese rompecabezas. Para comenzar, lo que buscamos fue estandarizar ese Git flow, ese flujo de trabajo. Comenzamos buscando ramas en común y así fue donde empezamos a abrir puertas que cada vez nos conducían a pequeños laberintos que no encontrábamos la salida. Tengamos en cuenta que en el caso, por ejemplo, de Fravia Tech, nos encontrábamos con múltiples equipos con diferentes requerimientos en cuanto a su modelo de negocio. Por ejemplo, el caso de shipping o el caso de logística, el caso del warehouse, en el caso de facturación o casos de créditos.
cada uno tenía distintos requerimientos técnicos, cada uno tenía distintos requerimientos de ambientes y usos de todo ese flujo de trabajo. Por ejemplo, habían un equipo de facturación llegaba a tener 2 ambientes productivos, que para un ambiente generalmente un equipo de logística, con un ambiente de desarrollo, un ambiente de testing y un ambiente productivo estaba bien, pero quizás otro equipo de e-commerce sí llegaba a necesitar ambientes, por ejemplo, de integración, ambientes de staging, ambientes lo más parecido a un ambiente productivo, ¿sí? De esta manera lo que hicimos fue primero escucharlos, comprender cómo estaban trabajando ellos y buscamos de esta manera estandarizar, buscar puntos en común. Por ejemplo, una rama feature, una rama release, ramas bugfix, hotfix y bueno, y siempre intentamos por lo menos de llevar la rama master para el código productivo, ¿sí? ¿Qué encontramos también con esto? Que bueno, cada uno de los equipos utilizaba eventos diferentes para disparar estos CIs. Habían equipos que disparaban un CI por un push a una rama, otros por un tag generando versiones, pero bueno, generó la verdad que un desorden, ya que había gente que tenía que de momento solucionar un issue, un fix, o quizás cambiar una parametrización y para poder volver a correr esos despliegues tenía que sí o sí ir a generar un tag de nuevo, eso implicaba generar una nueva versión, y la verdad que eso no tenía un sentido, una fluidez, el mantener ese versionado semántico y ese control de versionado semántico, ¿no? Bien, de esta manera nosotros lo que logramos hacer fue volver mucho más eficiente ese flujo de trabajo, estandarizando las ramas, buscando estandarizar los eventos de despliegue, ordenamos los repositorios, ¿sí? Logrando establecer ramas efímeras, es decir, ramas que se van a fusionar dejando y elevando ese código, ¿sí? Comenzando, por ejemplo, en el caso de una feature, que puede llegar a prosperar o no. De esta forma cuando nosotros intentamos desplegarlo, o por lo menos llevarlo a un ambiente de testing, es donde recién cerramos nuestra feature y pasaría a ser nuestra primera versión. De esta forma, cuando fusionamos 2 ramas, la rama que contenía el código viejo o ese código que se probó en desarrollo, no tiene sentido dejarla abandonada, dejarla huérfana, ocupa espacio. La verdad que eso es un mal uso de los recursos y del espacio. Optimizamos también de esta manera, manejando estándares para ramas, optimizamos el manejo de permisos. Podemos definir quiénes van a poder tener permisos sobre qué ramas, quiénes van a poder mergear, quiénes van a tener que ser reviewers de ese código que se va a desplegar. Esto, la verdad que ordenar este trabajo nos da una mayor y una mejor visibilidad de no solo el flujo de trabajo, sino que ese historial de commits, la progresión y la evolución de ese código, ¿sí? Hasta llegar a ser productivo. Implementar todas estas estrategias, ¿no? Nos ayudó también a jugar con los despliegues. Y ahí es donde nosotros entramos en un campo, en una puerta bastante grande, que nosotros llamamos despliegues cruzados, ¿sí? Es un gran beneficio que nos trajo esto. Nosotros partíamos con el requerimiento de tener múltiples ambientes y que sea lo suficientemente flexible para que, supongamos que hoy tenemos 18 equipos, mañana surge un equipo nuevo con una nueva capacity y tiene requerimientos técnicos totalmente diferentes. Bueno, de esta forma nosotros podemos incorporar nuevos ambientes y acá es donde viene el juego de desacoplar la famosa asociación que se hacía de rama con ambiente. Muchas veces me ha tocado trabajar en equipos donde teníamos una rama develop para ambientes de desarrollo, rama QA para ambiente de testing, una rama UAT. Teníamos un montón de puntos intermedios de fusión que la verdad no tenía mucho sentido. En definitiva, siempre estábamos replicando ese mismo código y lo estábamos arrastrando, siempre lo mismo. Bueno, acá de esta forma nosotros podemos economizar no solamente los esfuerzos, sino que también los recursos. Por ejemplo, en una rama feature, que es el ambiente más bajo posible, solamente vamos a desplegar en un ambiente de develop, ¿sí? Pero a medida que ese código va evolucionando, se van ejecutando tests, se van ejecutando comprobaciones, como vamos a ver un poquito más adelante, vamos a poder definir si ese código está apto para pasar
a una siguiente etapa, una etapa de testing, una etapa preproductiva. Y eso no va a tener ninguna limitación. No es que nosotros tenemos que fusionar una rama con otra rama, no. Solamente con llevar el código a una rama release, nosotros desde release simplemente ya vamos a poder desplegar desde un ambiente de testing para abajo, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que va a ser dinámico. Dependiendo de cada equipo y los requerimientos, vamos a poder sumándole ambientes. Por ejemplo, un ambiente de integración, bueno, llevamos una feature a una rama release y desde ahí vamos a tener para desplegar tanto en un ambiente de testing, tanto en un ambiente de integración, como un ambiente de desarrollo, ¿sí? A medida que vamos evolucionando ese código, va subiendo por ramas, siempre vamos a poder conservar la posibilidad de desplegar en ambientes más bajos. ¿Esto por qué? Bueno, básicamente porque surgió de un equipo el requerimiento de decir, bueno, ¿qué pasa si tenemos un ambiente ocupado que todavía no se terminó de probar una feature o un candidato a release? ¿Qué hacemos? Bueno, listo. Si tenemos un ambiente de testing ocupado, podemos mandar a desplegar ese código que es el mismo, que se acaba de buildear en la misma corrida de un CI. Lo podemos desplegar en un ambiente de testing como un ambiente de desarrollo o un ambiente de integración sin ningún problema. Se puede desplegar y volver a desplegar ambientes más bajos, ¿sí? Bien. Esta estandarización de procesos y de ramas, de naming y evolucionar con funcionalidades nos abrió la puerta a implementar un montón de herramientas, ¿sí? A jugar con el tooling. Ya podemos ver claramente dónde implementar cada cosa. Y de a poco cada etapa, cada stage de este CI fue tomando sentido. Por eso pudimos implementar como columna vertebral SonarQube, buscando siempre mejorar la calidad del software, ¿sí? El enfoque de este CI siempre fue no solo mejorar la entrega continua, sino el enfoque está en la calidad de lo que se va a entregar al cliente. Sin dejar de lado siempre lo que es buenas prácticas y principalmente seguridad. Ahora un poquito más adelante vamos a contar un poquito sobre contenedores. Hoy es muy común hablar de contenedores, así que no es algo menor no solo analizar el código, sino que también meterse adentro de ese contenedor. Muchas veces implementamos en un famoso Dockerfile, como estamos acostumbrados a escuchar, imágenes de repositorios públicos que no sabemos qué es lo que estamos trayendo consigo, o por más que hayan pasado prueba de vulnerabilidades, no sabemos qué versiones tienen adentro y qué librerías. Bien, entonces al poder implementar Trivi, por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de levantar esa imagen, analizar esas vulnerabilidades y tener un reporte, por lo menos desde ese momento en el que ese código todavía no se desplegó, pero ya se está construyendo. Tenemos un reporte y tenemos una captura de pantalla, un primer snapshot de ese código que después va a ir evolucionando. Nosotros vamos a implementar lo que se llama promoción de imágenes. Entonces no queremos arrastrar a un ambiente productivo un código que quizás fue probado, pero la imagen base, con todas sus librerías y dependencias, no fue analizada y no sabemos qué es lo que estamos llevando. Quizás estamos arrastrando una vulnerabilidad no nuestra, sino de un third party, ¿no? Bien, a continuación lo que estamos viendo acá es una pequeña captura de pantalla de cómo integramos con GitLab esta herramienta que es Trivi, donde una vez corrido el CI se levanta esa imagen Docker en otro clúster que nosotros tenemos por cuestiones de seguridad más aislados en un entorno controlado y podemos meternos adentro y revisar bien uno por uno. Eso nos va a dejar un reporte con un detalle de cada vulnerabilidad y bueno, eso se manda al equipo de seguridad informática. Una de las puertas divertidas, es un juguete bastante entretenido, la implementación de SonarQube nos dejó pensando y nos dio la posibilidad de implementar lo que nosotros llamamos ligas, ¿sí? Así como las ligas deportivas, nosotros podemos categorizar y clasificar la calidad de cada uno de ese código que nosotros vamos a desplegar. ¿Sí? Cada servicio que se va a analizar, primero se va a ejecutar los test unitarios, se va a mandar ese reporte a Sonar, pero luego se va a abrir una conexión contra el Sonar. Vamos a consultar
el estado de ese quality gate, la cobertura de ese sonar, si cumple con una serie de parámetros, security hotspot, reliability, y si cumple, nosotros vamos a poder asignarlo automáticamente a una liga, ¿sí? De esta forma nosotros vamos a trazar, como estamos viendo en la diapositiva, una línea virtual, ¿sí? Una cota. Si el código no supera ese requisito inicial, por ejemplo, en una línea entre un 0 y un 30%, ese código, ese CI, no va a avanzar, ¿sí? La imagen no se genera y ese código no se despliega. Esto lo que hace es impulsar, o por lo menos incentivar a los equipos a que se esfuercen a entregar código que ya esté testeado, que ya por lo menos contenga sus test unitarios, una revisión del equipo de si lo que se va a desplegar es seguro o no es seguro, se está implementando de la manera correcta o no. Y así, supongamos que mandamos a hacer un despliegue que cumple con ese 30% de coverage, perfecto, se hace la validación, avanza, se entrega. A medida que ese código va a ir evolucionando, tiene que ir evolucionando consigo también los test unitarios. Automáticamente, supongamos que este proyecto evoluciona y pasa la línea del 50%, con esa corrida del CI, lo que va a hacer es asignar ese proyecto. Primero va a comunicarse contra el Sonar, preguntar el estado, y Sonar le va a decir, bueno, está supera el 50% de código, está aprobado. Entonces el CI lo que hace es asignarlo a la siguiente liga. De esta forma siempre vamos a mantener de forma ascendente la evolución y la sanidad no solo del código, sino también la calidad de ese código que se va a entregar, ¿sí? Bien, acá me gustaría hablar un poco sobre lo que es la filosofía de GitOps. Nosotros teníamos contábamos con pruebas que se habían hecho sobre los ambientes en Kubernetes, ¿sí? Implementando Argo. Y es acá también donde nos terminó de cerrar la idea de decir, bueno, Argo está basado en la filosofía de GitOps. Vamos por ese camino. ¿De qué se basa? Quienes no estén acostumbrados con el término, utilizar un repositorio Git, ¿sí? Un manejador, un gestor de versiones, como nuestra fuente de verdad. Y va a ser la única fuente de verdad. Entonces, de esta forma, no solo vamos a mantener el versionado y la estabilidad, ¿no? Del seguimiento, de la evolución de ese código, del código fuente que se va a desplegar, sino que así también toda su parametrización. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Supongamos que tenemos una primer feature que se desplegó, ¿sí? Y por alguna causa, bueno, nos solicitan una nueva funcionalidad, se trabaja sobre esa nueva feature, se despliega ese nuevo código. Eso implica que lo que va a cambiar es la versión que se está desplegando, ¿sí? Pero supongamos que esta nueva feature requiere de una nueva parametrización. Pongámosle una nueva variable de entorno. ¿Qué hacemos? Al tener centralizado todos esos manifiestos de Kubernetes, esos YAMLs, en otro repositorio, nosotros lo que hacemos es, al tenerlo en Git, vamos a tenerlo versionado. Entonces, de un solo commit, vamos a modificar no solo la versión que se va a desplegar, sino que también toda su parametrización. Esto hace mucho más eficiente los despliegues, principalmente a la hora de un rollback. Entonces, de un solo commit podemos volver toda la historia a un snapshot anterior. No solo esa versión del código, sino que también toda su parametrización, ¿sí? Asegurando también la estabilidad. No tener un código que se rollbackeó por alguna causa y que esté desplegado ahí roto porque por alguna causa tiene algún parámetro que no corresponde o algún parámetro de menos. Entonces, de esta forma, ya cuando entregamos un código estable y funcional. Bien, en esta diapositiva lo que estamos viendo es un global, que lo que queríamos darle también es decir, bueno, hasta acá hablamos un montón de herramientas, de funcionalidades, de estandarización, pero ¿dónde metemos todo esto? ¿Sí? Acá tenemos una primer vista global de cómo implementamos cada una de las herramientas y cómo al ir estandarizando cada etapa, fue cayendo cada herramienta en su lugar. De esta forma, nosotros logramos primero ejecutar todas las baterías de test en esa primera etapa, por ejemplo. Ejecutamos validaciones de las ramas,
de las versiones, si está bien escrito, de qué rama venimos, a qué rama vamos. Es una pregunta muy filosofal, pero nada, principalmente validar que esté bien declarado y el uso de Git, del Git Flow, para poder ejecutar todo el resto de batería de test y todas las herramientas a continuación, ¿sí? En una etapa de test ejecutamos todos los test unitarios, dependiendo del lenguaje. Después hay una herramienta muy divertida que es Adolint, que lo que hace es analizar el Dockerfile, principalmente buscando y incentivando las buenas prácticas, ¿sí? Busca errores, cachés que no se estén borrando, esos llamados a imágenes raros o generalmente muchos movimientos, muchas layers que no tienen sentido, cambiando de directorios, utilizando un solo comando. Eso también ayuda a los devs a ir mejorando continuamente e ir aprendiendo un poco más. Otra cosa divertida que no quiero dejar de lado, no la quiero dejar pasar, es la herramienta principal que utilizamos para el build de las imágenes Docker, ¿sí? Canico. Canico también sentó un precedente a la hora de los despliegues en Kubernetes, dejando de lado el bastante vulnerable y conocido Docker in Docker, ¿sí? De esta forma nosotros garantizamos que todo ese build y todas esas operaciones se van a manejar de manera encapsulada sin afectar al host inicial, ¿no? al host donde se está llevando a cabo, y no tenemos que desplegar afectando a la infraestructura real, ¿sí? Luego, en la siguiente etapa, ejecutamos todos los tests de seguridad, como dijimos, se levanta esa imagen generada anteriormente en un clúster, en un ambiente controlado, generamos todos los reportes y pasamos a la siguiente etapa, que es la más divertida y la más jugosa, que es la de métricas, donde recopilamos todas la parametrización, cada variable de entorno, cada paso que se ejecutó y lo mandamos a Datadog. La verdad que más adelante lo vamos a charlar un poco, pero esto dio también una visibilidad bastante amplia, abrió mucho el campo de juego y la verdad que nos ayudó también a seguir implementando y a mejorar constantemente. Por último, en el CI lo que vamos a ver es el último paso, que es la edición de los manifiestos de Kubernetes. Principalmente, como lo habíamos dicho, basado en el fundamento de GitOps, es tener un repositorio particular donde van a estar todas las parametrizaciones. Cada equipo va a tener su repositorio de manifiestos y bueno, al CI, una vez que termina, que lo último que hace es editar esos manifiestos. Y aquí es donde viene también la parte de la entrega continua. ¿Por qué lo dejamos aparte? Porque, bueno, eso va a ser otro episodio para más adelante, lo tenemos planeado para una charla más profunda, donde vamos a poder hablar de la implementación de Argo. Pero la ventaja de tener desacoplado el CI por un lado y la entrega continua por otra, con Argo, es la posibilidad de poder migrar inmediatamente de manera, la verdad, es demasiado ágil, teniendo en cuenta de que podemos tener, por ejemplo, despliegues en AWS para todo Frog IT, o podemos tener un equipo de Data Science trabajando en GCP y tenemos otro Argo escuchando su repositorio. De esta forma lo vuelve mucho más versátil. Entonces no estamos anclados a una única solución, sino que podemos ejecutar el CI por un lado, en toda la infraestructura, por ejemplo, en GitLab, y por otro lado, los despliegues con otra estrategia en el cloud provider que nosotros elijamos, sin limitaciones. Bien, acá es otro de los grandes desafíos que tuvimos. Tengamos en cuenta que teníamos muchas herramientas, muchos pasos y teníamos muchos CIs que la verdad no queríamos desaprovechar funcionalidades que ya fueron hechas, que ya fueron escritas y no tenía sentido, ¿sí? Arrancar de cero, decir esto no sirve, si podemos utilizar cosas que la verdad fueron bien pensadas en su momento. ¿Cómo hicimos? Dijimos, bueno, la implementación de 40 CIs en uno podía llegar a ser un archivo de más de 4.000 líneas, que es lo que hoy en día tenemos. Iba a ser, la verdad que algo muy costoso de mantener. Íbamos a estar horas scrolleando hacia arriba y hacia abajo. Necesitaríamos un monitor bastante grande para poder ver todo ese código en pantallazo. Optamos por la modularización, ¿sí? Lo rompimos, lo atomizamos, lo separamos en muchas pequeñas partes, entonces podemos manejarlo y controlarlo
de una manera mucho más ágil y más eficiente. De esta manera tenemos un módulo para todo lo que es test unitarios con SonarQube, detectar el lenguaje, de acuerdo a eso, ejecutar sus tests sin importar el lenguaje, ¿sí? Es la asignación de ligas, está en un módulo, en otro módulo podemos tener toda la sección de seguridad, en otro módulo podemos tener todas las validaciones, en otro módulo manejamos todos los scripts que vamos a utilizar para, bueno, llevar adelante toda esta magia. Y acá es a donde llegamos a la parte, como les decía, más divertida, que fue armar ese dashboard de Datadog. Si bien podíamos hacer con Datadog una integración, armar un dashboard y obtener métricas de GitLab, quisimos ir un poquito más allá. Y dijimos, ¿por qué no? Si tenemos el CI totalmente controlado, ¿por qué no obtener cada pequeña variable de entorno, métrica, cada paso que se ejecuta y sacar todo eso de ahí y mandarlo a un dashboard que pudimos customizar? Y la verdad que fue bastante acertada la idea. Nosotros lo que logramos fue ahora tener una mayor visibilidad, una comprensión de cómo se utiliza la herramienta, que era la verdad que un panorama que no estábamos teniendo anteriormente. Es muy útil, sirvió no solo para tener dibujos bonitos y muchos colores, sino que podemos comprender el uso que se está dando a cada repositorio, cómo rinde cada equipo, podemos comprender también, tener una visión clara de esos patrones, ¿sí? De uso, la cantidad de despliegues a cada ambiente, el uso que se le está dando a cada ambiente. Y bueno, también un montón de información más, como por ejemplo tener un pantallazo, decir, bueno, con qué lenguaje nos estamos manejando, qué lenguaje funciona mejor para cada capacity que queremos tener. Y eso ayudó un montón a mejorar y todavía continuamos mejorando. Este dashboard sigue teniendo mejoras constantemente, se incorpora más información, más métricas y eso siempre aporta data que la verdad es muy valiosa para todo entorno empresarial y todo entorno corporativo. Bien, acá hay algo mucho también muy divertido, la verdad que aporta mucho valor, es que teniendo en cuenta que Frave IT enfoca a la venta de productos, al e-commerce, ¿no? Un retailer, nosotros estamos supeditados y sujetos a los eventos masivos. Por ejemplo, un Cyber Week, un Cyber Monday, un Black Friday. Bueno, ¿qué sucede en esos casos? Cuando nosotros queremos evitar alguna mano, algún despliegue intencional a los ambientes productivos. Bueno, es aquí donde pudimos jugar también con el CI, permitiendo la posibilidad de ocultar ese botón que despliega a producción. Bien, esto la verdad que lo volvió mucho más eficiente, más estable, más seguro, los equipos se sienten más confiados, principalmente cuando hay un evento, ¿sí? Garantizamos de esta manera la estabilidad de ese código productivo, ¿sí? No hay un dedo involuntario que pueda llegar a romper ese código. Garantizamos también la estabilidad, ¿sí? Y la experiencia de usuario, que es lo que queremos siempre salvar y asegurar de cara al cliente. Bien, y aquí ya estamos llegando al final. Queremos hablar un poco de los beneficios. Vamos a hacer una especie de conclusión que la verdad nosotros consideramos que fue un desafío épico que nos llevó mucho tiempo, que fue costoso el trabajo de comprensión, de estandarización, de conciliación con los equipos, pero al fin y al cabo trajo sus beneficios. Principalmente porque redujimos los tiempos de mantenimiento, logramos centralizar cualquier inconveniente, si bien se puede llegar a considerar un single point of failure. Ustedes me dirán, bueno, se te rompe el CI, se rompen todo lo despliegue para todo Frave. Sí, pero nosotros lo convertimos en una virtud, en una ventaja en realidad. Cualquier inconveniente, que ya está, la verdad, bastante evolucionado y muy probado, ya los equipos se acostumbraron, ya está muy implementado y adoptado.
De esta forma, cualquier inconveniente que alguien en algún equipo encuentra o reporta, tenemos un único lugar donde resolverlo, se soluciona inmediatamente, se soluciona para todos. A la hora de implementar nuevas funcionalidades también nos dio una gran ventaja porque decimos, bueno, esta funcionalidad la probamos en un ambiente de desarrollo, se prueba en la versión de desarrollo del CI, si estamos todos de acuerdo, lo llevamos a producción y en el momento, en el instante que toca esa versión o esa herramienta, el primer código, la primera versión productiva del CI, automáticamente lo adopta todo Frávega. Y otra cosa que no es menor y no queremos dejar de lado, es que ayudó mucho a la sinergia entre los equipos, a trabajar en equipo, a escucharse, a dialogar y a proponer ideas. Incentiva mucho principalmente, cada vez que un equipo tiene un requerimiento, no lo piensa para sí mismo, sino que lo piensa de forma masiva. ¿Cómo esta necesidad o esta herramienta se puede implementar para que lo adopten los otros equipos? Y la verdad que sirvió mucho ayudando al diálogo interno, incluso ahorrando muchos mails y muchas horas de reuniones que quizás no tenían sentido. Y así es como llegamos al final. No quiero dejar de lado también decir que estas funcionalidades y esta versatilidad nos permite seguir incorporando nuevas herramientas, que es lo que ya estamos trabajando, como un nuevo dashboard, nuevas métricas, la nueva funcionalidad de despliegues, no solo tener los ambientes dinámicos y los despliegues cruzados, sino que la incorporación de A/B testing, despliegues con Blue-Green, estrategias de despliegue Canary y otro lindo juguete divertido que estamos probando, que es cómo salvar ese problema del too many requests del repositorio de Docker, usando Docker Hub, sin tener que mantener un registry privado o un mirror. Eso lo vamos a dejar para otra charla, para más adelante. Así que espero que les haya gustado, que les haya entretenido y les agradezco mucho.